Primera de Pedro capítulo 1 dice en el versículo 10: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La revelación y la herencia de la salvación que está destinada para nosotros, o sea, para la humanidad, dice la Escritura que hasta los ángeles anhelan mirar este tipo de cosas. Porque nosotros, si bien nos hemos desviado, nosotros tenemos un camino que no lo recorren los ángeles, y es el camino de la restauración, la herencia de la salvación. Entonces, cuando nosotros estamos adentrándonos, escudriñando, indagando acerca de la salvación, los ángeles están a la expectativa, queriendo conocer incluso estas cosas. Fíjense que en 1 Corintios 2, versículos 9 y 10, dice lo siguiente: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto lo conocemos, ¿no? Y casi siempre pensamos que cuando estemos en la presencia del Señor vamos a ver las cosas que ojo no vio, ni oído yo. Pero el siguiente versículo de este mismo pasaje dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. No dice que nos las revelará, dice que nos las reveló. Estas cosas especiales, sublimes, ya Dios nos las reveló a nosotros. Solo que, como dice un dicho, no hay más ciego que el que no quiere ver. Y aunque están ahí, presentes para nosotros, nosotros muchas veces tenemos tantas cosas que no las vemos, aún estando enfrente de nosotros, ¿no? Las personas de hace muchos años atrás, cuando no existía la televisión, ni siquiera la imprenta, o el peor el internet, ni el TikTok, se pasaban mucho tiempo observando la naturaleza, mirando el cielo, mirando las plantas, los ríos, los animales, y de eso aprendían. De eso aprendían. Hoy nosotros tenemos un mundo de tecnología para supuestamente aprender, y cada día somos más ignorantes, más desconocedores de la verdad, porque lo que se nos presenta en la tecnología es mucha mentira, no es la imagen real. Por eso cuando el Señor Jesucristo mismo enseñaba en sus parábolas, siempre utilizaba la imagen real. ¿Qué es la imagen real? Cómo crece una planta, cómo corre un río, cómo cae la lluvia. O sea, las cosas naturales son las imágenes reales, de las cuales nosotros podemos observar y podemos realmente aprender. Porque ahí está la manifestación de Dios. No está en la novela, no está en el TikTok, no está en estas cosas, no está en los chistes. Y lo digo empezando por mí, ¿no? Porque soy una de las personas que se entretiene mucho en este tipo de cosas. Pero ahí no está la imagen real. Y si nos ponemos a mirar hacia atrás un poquito, durante este mes que pasó o durante la semana que pasó, ¿cuánto tiempo me dediqué a reflexionar en base, por ejemplo, a la naturaleza? Tal vez ni siquiera un momento. No lo sé, en el caso de ustedes. Pero yo creo que yo lo hago muy poco. Entonces, sin embargo, las cosas que ojo no vio y que oído yo, y que son las que Dios ha preparado para los que le aman, están ahí, reveladas para nosotros. Están ahí enfrente de nosotros. Entonces, hace un momento un hermano dijo: yo soy salvo. Está muy bien. Porque el propósito de Cristo, ¿cuál es? El propósito del Señor Jesús. Su propósito, que está revelado en Mateo 1:21, dice que a él se le dio este nombre Jesús o Yeshua,
como es en el original en el que se escribió, porque dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es todo el propósito por el cual vino el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo es que Él nos salva? Y vamos a aprender o vamos a entender o vamos a conocer que Dios nos salva a través de su Hijo en todo tiempo. ¿Qué es esto de todo tiempo? Nos salvó en el pasado, nos salva en el presente y nos salvará en el futuro. La salvación no es algo que, es que yo fui salvo cuando yo era un niño. Porque nosotros, incluso en algún momento alguien se habrá preguntado, ¿y qué pasó con la gente que nació y murió antes de que viniera el Señor Jesucristo? Entonces, ¿que ellos no se salvaron? ¿Qué pasó con esa gente? ¿No? Y ahí tenemos una inquietud, muy probablemente. Entonces dice que el Señor Jesucristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Y qué es vivir en pecado? Dice la Escritura que vivir en pecado es estar muerto espiritualmente. Colosenses 2.13, si un hermano me puede leer, y por favor otro hermano en Efesios 2.1. Colosenses 2.13 primero y luego en Efesios 2, versículo 1. 2.13, Colosenses 2.13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Bien, dice que estábamos muertos en nuestros pecados y que Él nos dio vida perdonando nuestros pecados. Efesios 2.1, ¿qué dice? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ajá, nos dio vida porque estábamos, ¿qué? Muertos. O sea que los muertos pueden hablar. Sí, los muertos espirituales pueden hablar. Cuando el Señor Jesucristo habla con este personaje que le dice, déjame que te siga, pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre, Él le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea que los muertos pueden enterrar a otros muertos. Y no eran zombies, ¿no? Eran personas que vivían en pecado, muertos espiritualmente. O sea, vivir en pecado es estar muerto para Dios, ¿no? También dice en la Escritura, levántate, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No es que vamos a ir al cementerio y se van a levantar como Lázaro, sino espiritualmente, ¿no es cierto? Entonces, el padre del hijo pródigo, cuando éste regresa, le dice a sus siervos, he aquí mi hijo se había perdido y es hallado. O sea, había muerto y ha revivido. O sea que cuando volvemos al Padre, revivimos, ¿no? Y como nos hizo leer nuestra hermana, Él nos dio vida perdonándonos nuestros pecados. O sea que la salvación que el Señor Jesucristo nos da es de nuestros pecados y a través de ello nos da ¿qué? Vida, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver lo que dice, y este versículo es muy importante, en 2 de Corintios, capítulo 1, voy a leer versículos 9 y 10. Dice lo siguiente, 2 de Corintios 1, 9 y 10. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Y quiero que veamos con lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Que estar viviendo en pecado es estar, ¿qué? Muerto. Entonces dice que nosotros teníamos en nosotros sentencia de muerte, ¿no? Dice, pero que nosotros no debemos confiar en nosotros mismos, sino en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que puede, ¿qué? Resucitar a los muertos. Y fíjense que la salvación es un sinónimo de varios términos. La salvación tiene connotación similar a libertad, liberación,
sanación, quitar carga, hacer completo y restaurar. Todas estas palabras se utilizan como sinónimos de salvación. O sea que parte de ser salvo es, por ejemplo, quitarnos las cargas de las culpas que llevamos. El Señor nos salva de todo esto. Parte de la salvación es liberarnos de un pecado, de un mal hábito. Parte de la salvación es restaurarnos. ¿Cuándo se restaura algo? Cuando se ha dañado, cuando lo queremos mejorar, entonces se restaura. Esto es parte de la salvación. Cuando queremos completar, ¿no? Sentimos que algo nos falta, que estamos incompletos. La salvación es hacernos completo en Él. Entonces, aquí en 2 de Corintios dice que debemos confiar en Dios porque Él es el que resucita a quienes, a los muertos. Pero el siguiente versículo dice, el cual nos libró, podríamos decir, el cual nos salvó, nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. O sea, tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Nos salvó, nos salva y esperamos que aún nos salvará de tan gran muerte. Entonces vamos a estudiar un poquito de qué nos salva, cuándo nos salva, a quiénes salva y cómo nos salva. ¿Qué les parece si estudiamos un poquito? Porque yo creo que es importante que nosotros sepamos o conozcamos acerca de nuestra salvación. Todos conocemos el pasaje de Romanos 6:23. ¿Alguien que se lo sepa de memoria? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Ahora yo pregunto, si el Señor nos vino a salvar, ¿será que nos vino a salvar de la muerte natural? Porque si fuera así, los que conocieron al Señor, como mi papi, como el hermano Arturito, y como tantos otros hermanos que nosotros hoy conocemos, no debieron haber muerto, naturalmente. Entonces, cuando dice que la paga del pecado es muerte, yo creo que no se está refiriendo a la muerte natural. Pero ustedes saben que en la Escritura también se habla de que hay una segunda muerte. ¿No? La Escritura habla de que hay una segunda muerte. Y dice, bienaventurado el que no tiene parte en la segunda muerte. Entonces el Señor Jesucristo, al venir y dar cumplimiento al mensaje que nos ha traído, Él ha hecho la paga de ese pecado. La paga en su muerte, en esa segunda muerte de la cual Él se levantó, de la cual Él resucitó. ¿Por qué resucitó? Porque confió ¿en quién? En quien lo había enviado. Por eso Él dice incluso, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Para volverla a tomar. Entonces, de esa condenación del pecado, de esa sentencia de muerte, es de la cual Cristo nos salva. Él pagó ese precio. Él pagó ese valor. Por lo tanto, ya nosotros no sufrimos la paga del pecado. ¿Cuándo lo hizo? Vamos a ver en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Fíjense lo que dice. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. O sea que desde el principio todavía nosotros ni nacíamos ni existíamos y ya esta gracia nos fue dada en Cristo Jesús desde antes
el tiempo de los siglos. ¿Cuándo nos salvó? Desde antes que el mundo fuese. Ya Él nos entregó la salvación. Desde antes de los tiempos eternos, dice en otro lado, ¿no? Apocalipsis 13:8. Dice lo siguiente. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que no fue hace 2000 años, ¿no? Porque hace 2000 años no fue el principio del mundo. O sea que esta gracia, o sea que esta salvación fue dada a la humanidad desde el principio. Desde el principio. Veamos más, Primera de Pedro 1:20. Esto es importante, por eso tengo algunos pasajes, ¿no? Primera de Pedro 1:20 dice lo siguiente. Voy a leer desde el 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Fíjense. O sea que esta salvación no es ahorita, ni siquiera hace 2000 años. Es desde el principio de los tiempos eternos, dice en la Escritura. Desde el principio del mundo. Ha sido ofrecida, ha sido entregada. Y se hizo este pago. Ahora, ¿a quiénes se hizo? Ahí está interesante, ¿no? Porque decimos, ahí empezamos nosotros a decir es que unos sí son y otros no son. Unos parece que sí, otros parece que no. Pero ¿a quiénes se ofreció? Primera de Juan 4:14. Primera de Juan 4:14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Quién es el mundo? ¿Serán solo los cristianos? ¿Serán solo los judíos? ¿Solo los musulmanes? ¿Solo los budistas? ¿Solo los ateos? El mundo es todo el mundo. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. En Juan 4:42 está la historia de la mujer samaritana. La mujer samaritana, luego de conversar con el Señor Jesucristo, va a su pueblo y le dice a la gente, oigan, he hablado con un tipo que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Será este el Cristo? Pregunta ella, ¿verdad? Y luego esta gente lo llama a él y él se queda hablando con ellos. Y luego ellos le dicen lo siguiente en el versículo 42, le dicen, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿El Salvador de quién? Del mundo. Primera de Juan nuevamente, perdón que los haga ir de allá para acá. Primera de Juan 2, versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí, hermanos, hay una gran ignorancia en nuestra formación. Porque a nosotros, me incluyo, se nos ha convencido de que nuestra iglesia es la única que se salva. Bueno, ya, y los hermanitos pentecostales también. Bueno, ya, y los hermanitos bautistas, nadie más. Nos cuesta aceptar, nos cuesta entender, nos cuesta asimilar lo que dice aquí en Primera de Juan 2:2. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ¿para quién es esta salvación que fue dada desde el principio de los tiempos? Para todo el mundo. Para todo el mundo. ¿Cómo es que nos salva? Vamos a ver en Romanos 5, versículos 8 al 10.
Romanos 5 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cómo nos salvó? Entregando a su Hijo. ¿Quién nos salva? Cristo, el Salvador del mundo, que es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, ¿no? Juan 3:16, que conocemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Primera de Juan, capítulo 5, perdón. Primera de Juan, capítulo 5, dice el versículo 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea que Dios nos ha dado a su Hijo. ¿Cómo nos salvó? Dándonos a su Hijo. ¿A quiénes salvó? A todo el mundo. ¿Cuándo nos salvó? Desde el principio de los tiempos. ¿Y de qué nos salvó? De la paga y de la condena del pecado, que es la segunda muerte, la muerte espiritual. Esto es lo que Dios ha hecho en el pasado. Nos salvó de la condena o del pago del pecado, que es la muerte. Nos salvó desde el principio de los tiempos, salvó a todo el mundo y nos salvó entregando a su Hijo. Ahora vamos a revisar en el presente. ¿Qué les parece? Si tenemos un poquito de tiempo como para ver de qué nos salva en el presente. En Romanos 6, vamos a leer en el versículo 17 y 18. En Romanos 6 dice lo siguiente. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Cuál es la relación de la cual nos salva el Señor en el presente? Nos libera del pecado. Esto es interesante porque Él ya nos libró de la paga del pecado. Pero hoy, en el presente, el pecado busca esclavizarnos. El pecado busca retenernos. El pecado busca atraparnos. Ya no vamos a pagar por el pecado, pero busca someternos. Dice la Escritura que el Señor nos liberó del pecado, de la opresión del pecado, de la esclavitud del pecado. En Romanos 8 dice el versículo 2 al versículo 4, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley del Espíritu nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Una ley normalmente se promulga por un Estado, por un gobierno, ¿no es cierto? Esto es ley y firma el presidente, ¿verdad? Bueno, hay una ley, dice la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Dice que esta ley nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Hay un caso que ustedes no sé si lo hayan escuchado alguna vez, que es el caso de la emancipación o de la libertad de los esclavos en los Estados Unidos. Dicen que Abraham Lincoln, se me va el año ahorita, promulgó la ley de la libertad de la esclavitud. Él firmó el decreto, todos eran libres. Se promulgó el decreto,
se expandió, se corrió la voz y todo el mundo fue notificado de que era libre. Pero ¿saben qué pasó? Que algunos que eran esclavos no creían que eso era verdad. Y tenían miedo de que ellos se iban a ir y sus amos los iban a matar. Los que creyeron, lo asumieron, lo tomaron y fueron libres. Y otros nunca lo aceptaron porque les gustaba su vida. Exactamente, ahí va a lo siguiente. Otros tenían miedo y dijeron, no, es que si yo me voy mi patrón me va a matar. Y otros dijeron, ¿sabe qué? Yo aquí tengo ya casa, ya tengo tantos años, ¿yo para qué quiero mi libertad? Si estoy bien, yo voy a seguir sirviendo, voy a seguir trabajando aquí, en total aquí me dan comida, de repente me azotan y mis hijos seguirán siendo esclavos, pero así estamos bien. Y tomó años para que la esclavitud fuera verdaderamente abolida. ¿Por qué? Si la ley ya había sido dada. Por miedo, por no creer y por, digamos, estar a gusto. Por comodidad, esa es la palabra. Por comodidad. Exactamente lo mismo nos ocurre espiritualmente hablando. La ley, dice aquí la Escritura, la ley del Espíritu de vida me libra de la ley del pecado y de la muerte. Pero ¿saben qué es lo que ocurre? Que yo tengo a veces miedo de dejar mi... No, porque entonces ya nadie me va a querer hablar, si ya no salgo a tomar con mis amigos, dirán algunos, ¿no? Creo que aquí no hay ese caso. Pero voy a perder algo que tal vez quiero. Otro dirá, no, son palabras nomás, pero eso no es verdad. O sea, que creemos que Dios no tiene el poder para librarme de la ley del pecado y de la muerte. Y otros, como bien nos dijo nuestro hermano, por comodidad. No, es que yo ya soy así, ya a estas alturas, ponerme a cambiar de vida y todo. Entonces me quedo como estaba, me quedo esclavo. Pero la ley ya fue dada, el decreto ya fue firmado. Lo único que tenemos que hacer, ya lo vamos a ir viendo más adelante, es creer, ¿no? ¿Cuándo nos libra? En el presente. Parece que fuera algo un poco redundante, ¿no? Pero para sustentarlo, vamos a ver un par de versículos bíblicos. En 2 de Corintios, capítulo 6, dice el versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. ¿Cuál es el día de la salvación? ¿Cuándo es? ¿Qué dice la Escritura? Ahora. En el pasado dice que nos dio la salvación desde el principio de los tiempos. Pero hoy también nos dice que ahora es el día de la salvación. Que esa libertad la podemos tener ahora. Tal vez no hicimos uso de ella hace 20 años, hace 5 años o hasta la semana pasada, pero ahora, dice, el Señor nos está salvando ahora, nos está librando ahora mismo. Romanos 5:11 dice lo siguiente, y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No es que el Señor a mí no me quiere porque yo tengo este mal, este error, este pecado, este problema. No, dice, no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cuándo nos salva en el presente? Ahora, en este momento. O sea que Él ya nos salvó antes y también nos ofrece salvación ahora. ¿A quiénes salva ahora? Porque dice que desde el principio de los tiempos dio salvación ¿a quién? A todo el mundo. Pero hoy, ¿quiénes en el presente, quiénes disfrutan o quiénes, a quienes se les da esta liberación, esta sanación, esta salvación, esta restauración? ¿A quiénes? Vamos a ver. Primera de Corintios 1:21.
Dice lo siguiente: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Salvar a quiénes? A los creyentes. Y fíjense que el versículo 18 de aquí mismo dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros. ¿A quiénes? A nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los creyentes. O sea que, como en el caso de que les hablaba de los esclavos, ¿quiénes son salvos en el presente? Los que creen. Todos nosotros, los que creemos, somos los que hoy disfrutamos de la salvación. Esos esclavos que seguían siendo esclavos porque estaban cómodos, porque tenían miedo o porque no creían, lo único que necesitaban hacer era creer y decir: Señor, me acojo a la ley, soy libre y me voy. Así mismo nos ocurre hoy. Queremos ser libres de algo, queremos restaurarnos de algo, queremos sanarnos de algo. Lo que tenemos que hacer es creer. Y el Señor se manifiesta con su salvación ahora. ¿Cómo nos salva? Primera de Timoteo 4:10. Vamos a ver qué dice. Perdón. Este también se refiere a quienes salva. En Primera de Timoteo 4:10 dice lo siguiente: que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Mayormente de los que creen. Él dio la salvación a todos los hombres, pero ¿quiénes la manifiestan? Los que creen. ¿Cómo hace Dios esta salvación en el tiempo presente? ¿Cómo la manifiesta? ¿Cómo la expresa? Tito 3:5. Tito capítulo 3, versículo 5 dice: nos salvó. Ojo que estoy mencionando versículos en donde habla de salvación, ¿no? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cómo se manifiesta esa salvación en el presente? Por la regeneración, por la restauración, por la liberación de esa esclavitud de la cual hemos estado siendo, valga la redundancia, esclavos, ¿no? Que es el pecado. ¿Qué más dice? ¿Cómo nos salva? Romanos 8, versículos 2 al 4, dice lo siguiente. Este ya lo leí, ¿no? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Cómo nos salva Dios en el presente? Enviando a su Hijo ahora a nosotros. Aquí hay algo muy interesante, porque creo que fue en 1 Juan 4, nos hizo leer el hermano, ¿no? Dice que el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, ¿verdad? Pero confesar que Jesucristo ha venido en carne es como muy fácil, ¿no? Y hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención, y es el misterio de la piedad. ¿Ustedes han escuchado acerca del misterio de la piedad? Esto está en 1 de Timoteo 3. En 1 de Timoteo 3 dice el versículo 16: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, ¿cómo es que por confesar que Jesucristo ha venido en carne, eso es lo que me hace un hijo de Dios? No. Es aplicando el misterio de la piedad. Dios
fue manifestado en carne, en mi carne. No hace 2000 años, no. Dios es manifestado en mi carne. ¿Saben por qué? Porque mi carne, dice la Escritura, es presa del pecado. Entonces yo necesito, leíamos al principio, yo necesito confiar en Dios porque Él es el que resucita de los muertos, ¿no es cierto? Entonces yo necesito que Cristo se manifieste en mi carne para yo poder ser libre del pecado. Mientras Cristo no se forme en mí, yo seguiré teniendo la condena del pecado y seguiré teniendo la opresión del pecado en mí. Y seré como estos esclavos que aunque se había dado la ley, seguían siendo esclavos. Entonces, cuando dice la Escritura, Dios fue manifestado en carne, lo que está diciendo es que Cristo se manifiesta en nuestra carne. Por eso dice la Escritura que dice que por gracia somos salvos, ¿no? Por medio de la fe. ¿Y qué dice? Y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El Señor Jesucristo decía, las obras que yo hago, no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cuando Cristo es formado en nosotros, Dios es manifestado en mi carne y por tanto ya tengo yo la libertad de la opresión del pecado. Si yo no puedo creer que Cristo tiene el poder para liberarme de mi pecado, entonces yo todavía no tengo un Salvador. El único momento en el que yo realmente he recibido a mi Salvador personal es cuando yo creo y manifiesto a través de mi carne que Cristo me puede liberar de mi pecado. Si yo no creo que Cristo me pueda librar de mi pecado, yo no tengo Salvador. Porque es el poder de Él manifestándose en mi carne. Dios fue manifestado en carne, en mi carne. Así es como Él vence al mundo, a través de nuestra fe. Por eso no son mis obras, son las obras de nuestro Padre. Y bueno, y vamos a ver lo último, no sé si haya tiempo o lo vemos más adelante. Si me aguantan unos 5 minutos más. Okay. Vamos a ver en el futuro, ¿de qué nos salva en el futuro? Primera de Corintios 15, vamos a leer en el versículo 26. Primera de Corintios 15, versículo 26. Dice lo siguiente. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y de ahí vamos a saltar al versículo 54, que dice lo siguiente. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que en la venida del Señor es cuando el Señor nos ofrece la salvación. ¿Y ahora la salvación de qué? Ya nos libró en el pasado de la paga del pecado. Nos libra en el presente de la opresión o de la esclavitud del pecado. Y en el futuro nos librará de la presencia del pecado. Ustedes han leído en Apocalipsis que dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Porque todas esas son consecuencias ¿de qué? Del pecado y de la muerte. Bueno, en el futuro nos va a librar de todo eso, porque esa es la eternidad. De eso seremos salvos en el futuro. En la antigüedad, desde el principio de los tiempos, fuimos salvos de la paga del pecado, en el presente de la opresión del pecado y en el futuro de la presencia del pecado. No habrá más pecado, porque no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más muerte.
¿Cuándo nos libra? Hebreos 9:28. Hebreos 9:28 dice lo siguiente. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En su segunda venida nos salva. En el futuro, en su segunda venida. Tito 2, capítulo 2, versículo 13. Tito 2, versículo 13, dice lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Cuál es nuestra esperanza? La venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En el futuro, ¿cuándo nos salva? En su segunda venida, y por eso aguardamos su manifestación en nosotros. ¿A quiénes salvará en el futuro? Todos conocemos el pasaje de Mateo 24:13 que dice: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea que en el pasado salvó a todos, en el presente a los que creen y en el futuro a los que perseveren hasta el fin, ¿no? Mateo 10:22 también dice lo siguiente. Ya mismo terminamos. Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que permanece en él, como dijo el Señor Jesucristo, permaneced en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿No es cierto? ¿Cómo nos salva en el futuro? A través de la resurrección. Primera de Tesalonicenses 4 dice en el versículo 16. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La resurrección es la forma como Él nos salva en el futuro. La resurrección de esta muerte natural de la cual posiblemente nos toque participar a todos nosotros. Pero hay una resurrección en gloria en el Señor. Yo pregunto, con todo lo que hemos visto en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿de quién depende el pago del pecado que es la muerte? ¿De quién depende pagarla? De Dios. Él lo pagó desde el principio de los tiempos. ¿De quién depende que tengamos salvación ahora? De Dios. ¿Y de quién va a depender que tengamos salvación en el futuro? De Dios también. Cuando nosotros vemos la parábola de la oveja perdida, por ejemplo, no es la oveja la que regresa al pastor, es el pastor el que va en busca de la oveja. Porque el Señor sabe que nosotros en nuestra carne muchas veces fracasamos. Entonces el Señor dice: no, déjame a mí. Por eso Él quiere manifestarse en nosotros. Por eso Él nos da una salvación en todo tiempo. Hebreos 2 dice en el versículo 3, y con esto termino: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, siendo anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Lo único que debemos hacer para nosotros reconocer nuestra salvación es creerla, aceptarla y valorarla. Nada más. La salvación igual está ahí para todos, solo que algunos no la creen, otros le temen y otros no se acercan a ella porque están cómodos como están. Pero es importante que nosotros sepamos que el Señor desde el principio de los tiempos
nos ofreció salvación no solamente por nuestros pecados, sino también, ¿qué dice? Por los de todo el mundo. Que el Señor bendiga su palabra y dé fruto a sus enseñanzas.